Fraternal saludo, estimados compañeros y tutor. Mi nombre es Emanuel de Jesús Rocha Vergara, estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera y participante del curso Lengua Materna 2. En el presente video quiero hablarles un poco acerca de lo que es la introducción al español como en contacto con otras lenguas, ya que es un tema bastante amplio y pues no contamos con el suficiente tiempo para expandirnos con respecto al tema. Quiero hablarles un poco acerca de quiénes estudiaron eh, cómo fueron las investigaciones acerca de los lenguajes, cómo ésta se mantiene en contacto y cómo también ésta pudo llegar aquí a las costas, a los continentes y demás. No siendo así, cabe recalcar que se dice que dos lenguas están en contacto si las dos se usan en una misma sociedad. Esto quiere decir de que, bueno, no solamente en una sociedad, claro está, sino también si esta al menos es utilizada, estas son utilizadas en contacto en una población determinada de la sociedad. Y como ejemplo podemos ver que en muchos países eh, hay regiones donde se utilizan dos idiomas, dos lenguas, ya sean adquiridas por eh, por otra cultura, como en el caso de Canadá, que puede contar con el idioma inglés y con el idioma francés. Pero bueno, a través de la historia también surgió historiadores, eh, educadores, investigadores que se interesaron por el estudio de las lenguas. Y quiero mencionarles a ciertos autores que propiciaron el estudio de estas para el conocimiento de las mismas. Y entre estos quiero hablarles de Wenrich, que fue partícipe de los inicios del estudio de en 1953, como Haugen de 1950. Después de ellos surgió cierta investigación o una inclinación por el estudio de las lenguas, ya que estaba empezando a variar y el conocimiento era escaso con respecto a estas, y se propiciaron al estudio educadores como Thomason, Kaufman, Coetzen y Silva Oravela, entre otros. Estos hoy en día podemos mencionar que fueron impulsadores de lo que hoy conocemos como el estudio de lenguas alrededor del mundo entero. Se inclinaron por el conocimiento de estas, cómo estas se efectúan y cómo estas podemos llevarla a cabo en una sociedad. Pero bueno, la intencionalidad es profundizar un poco con respecto a lo que habla el libro, a lo que es propicio, que es la introducción del español en contacto con otras lenguas. Y quiero hablarles un poco con respecto al año 201 a.C., cuando los soldados romanos vencieron a los cartagineses en la península, en la península ibérica, introduciendo de una manera vulgar su latín, y de allí propiciando o desencadenando una unión de varias lenguas, las cuales con el pasar del tiempo fueron efectuándose alrededor del mundo o en dicho continente. Podemos observarlo en que también en el año eh, en el año 700 después de Cristo, gracias a la invasión de la península ibérica por parte de los árabes, durante más de 700 años se introdujo un poco parte de su léxico de elementos gramaticales al contexto español, desencadenando así, como mencionamos anteriormente, eh, elementos que han ayudado a la construcción del idioma. Entonces, a través de todas estas invasiones, de todos estos, como por decirlo así, de guerras, de conquistas alrededor del mundo en un pasado, el contacto de las lenguas producieron
un desarrollo de nuevos lenguajes, de nuevos contextos. Lo vimos con los romanos venciendo en la península ibérica, lo vimos con los árabes venciendo, conquistando también y desencadenando una trascendencia de contactos de idiomas, llegando así al vasco, al catalán, introduciendo la fortaleza del español, formando así lo que hoy conocemos como la lengua española en ciertos lugares, sabiendo y conociendo que el 41% de España aún mantiene como tal el lenguaje español establecido. Pero bueno, avanzando un poco también conocemos que la flota de Cristóbal Colón, quien fue comisionada por Isabel de Castilla, tocó tierra hispanoamericana, marcando el inicio de lo que fue el contacto del castellano, porque debido al envolvimiento, a la construcción de dichos contactos de idiomas en un pasado, de lenguajes en un pasado, formándose parte de lo que fue el castellano, sinónimo del español. Gracias a esa flota o ese embarque se produjo lo que hoy en día, por decirlo de esta manera, el castellano, el contacto del embarcamiento de Colón a las presentes costas americanas produjo de cierta manera un contacto con lenguas autóctonas de aquí de América, de la parte americana. Luego de este contacto luego de haber trascendido cierto tiempo, luego de dicho contacto se produjo otro surgimiento de otros lenguajes como el náhuatl, con el maya, con el quechua y otros de diversas lenguas traficadas por la esclavización africana, produciendo de cierta manera lo que hoy podemos conocer ciertas partes de América manteniendo el castellano, otras teniendo orígenes de afuera del extranjero. Puede decirse que debido a la invasión o a la, llamémoslo de la siguiente manera, el desenvolvimiento o la ida de Italia, la emigración de Italia que se produjo a las costas americanas, fue llegada a Argentina, también propició ese desenvolvimiento con el idioma castellano, dando cierto acento o cierta morfología, o como lo podemos conocer hoy en día, que gracias a estos diversos contactos se ha producido de cierta manera un desencadenamiento al contacto del español con otras lenguas, lo que produce en la actualidad que más de 400 millones de personas alrededor del mundo están teniendo el español está teniendo un contacto con otra lengua. En conclusión, el contacto de lenguas producidas en una sociedad hacen que se mantenga o que se relacione, se produzca dicho lenguaje y se adquieran nuevos conocimientos para la producción del mismo. Y esto es lo que les quiero transmitir de mucho de la lectura, o un poco con respecto a la lectura que desencadena este libro del español en contacto con otras lenguas. Es lo básico para poder tener un conocimiento tal vez mínimo con lo que este libro quiere darnos a entender. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.